Buenos días muchachos y muchachas. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y sus familias también. Bueno, eh, hoy día vamos a trabajar con la tabulación de datos, para lo cual vamos a hacer un pequeño recordatorio de algunos conceptos básicos y luego nos vamos a enfocar exclusivamente en la tabulación. Recordando que la estadística es una rama de la matemática que va a ser necesaria siempre y cuando exista variabilidad en los datos. O sea, tiene que existir variables. Si no existen variables, las observaciones que nos lleva a cabo la estadística no tienen mucho sentido, carecen de valor. Es por esto que podemos definir como la estadística el estudio general de la variabilidad. ¿Ya? Para lo cual se lleva a cabo un proceso que es la recopilación de información, con, con el objetivo finalmente de hacer inferencia a partir de los datos obtenidos. Nos vamos a enfocar hoy día en la primera etapa de este proceso, que es describir la información. Bien. Para eso vamos a hacer un pequeño recordatorio de las variables. Recordemos que las variables eh, son necesarias para poder hacer una descripción del dato que estamos trabajando. Por lo tanto, tienen que tener una característica que sea medible. Dentro de los tipos de variables vamos a encontrar las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas que miden una cualidad y las cuantitativas que miden cantidades, una cantidad. No nos vamos a detallar tanto en las cualitativas nominales y ordinales, y sí vamos a enfocarnos un poco en las cuantitativas discretas y continuas. Las discretas generalmente son establecidas a partir de un número entero, pero su definición correcta es que son datos que pueden ser contables, ordenables. Es decir, puedo establecer el criterio de consecutividad. En cambio, en las continuas no son contables, no existe el criterio de consecutividad. Por ejemplo, si yo les nombro la cantidad de hermanos que tiene un grupo de personas, alguien me puede decir cero, alguien me puede decir dos, alguien me puede decir un hermano, ¿cierto? Pero esas cantidades son ordenables. Es decir, yo sé claramente que después del cero viene el uno, que después del uno viene el 2 y que después del 2 viene el 3. En cambio, si yo hago un estudio en relación a las estaturas de un grupo de personas, alguien puede decir, una persona mide 1,50. Después de eso, ¿qué valor vendría? Alguien puede decir, viene 1,51. Pero también podría establecer que viene 1,500001. O sea, podría establecer siempre un valor entre dos valores que yo supongo que son consecutivos. Por lo tanto, no estamos en condiciones de establecer una consecutividad. Generalmente estas son representadas con números reales. ¿Ya? Bueno, recordando eso, nos vamos a enfocar ahora en las tablas de frecuencia, para lo cual tenemos que establecer los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta va a ser simplemente la cantidad de veces que se repite el dato o la cantidad de datos que están incluidos en cierto intervalo o clase. La frecuencia acumulada es la cantidad de datos acumulados desde el primero hasta cierto dato o hasta cierta clase. La frecuencia relativa es la razón entre la frecuencia absoluta que tiene un dato específico y la cantidad total de datos que va a tener la muestra o la población con la que estemos trabajando. Entonces, se puede establecer de la siguiente forma: frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos. Ahora sí, entonces nos enfocamos en un ejemplo para datos no agrupados y para datos agrupados. Primer ejemplo. Los siguientes datos corresponden a la cantidad de hermanos que tiene cada una de 10 personas encuestadas. Entonces acá tenemos 10 datos. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo una persona de las encuestadas que tenía 2 hermanos, otra persona que tenía 3 hermanos, que no tenía ningún hermano y así sucesivamente. ¿Cómo los tabulamos? La primera columna nos indica la variable, que en este caso podemos ver perfectamente, según lo que indicamos anteriormente, que corresponde a una variable cuantitativa discreta, ya que es contable, es enumerable. Entonces, de menor a mayor, los vamos a ordenar.
En este caso, el menor de los datos corresponde a 0. Luego tendríamos 1, hay cierta cantidad de personas que tienen un hermano, otros que tienen 2 hermanos, 3 hermanos y aparece por ahí una persona que tiene 4 hermanos. La siguiente columna, denotada por la F minúscula, corresponde a la frecuencia absoluta. Que como dijimos en la definición, entonces, esto corresponde a la cantidad de veces que se repite el dato. Es decir, ¿cuántas personas tienen 0 hermanos? Una persona. ¿Cuántas personas tiene un hermano? Hay dos personas. ¿Cuántas personas tienen 2 hermanos? 1, 2, 3, 4 personas. ¿Cuántas personas tienen 3 hermanos? 1, 2. Y finalmente, ¿cuántas personas tienen 4 hermanos? Una persona. Si yo sumo todas las frecuencias, me debería dar el total de personas encuestadas. 1 más 2 más 4 más 2 más 1 me da por resultado 10, es decir, justamente coincide con el tamaño de la muestra. Es importante verificar siempre la suma de las frecuencias para que cuando yo hice la recopilación de información no se me vaya a escapar algún dato. La siguiente columna corresponde a la frecuencia acumulada y como dijimos también en la definición, corresponde a la acumulación de datos, ¿cierto? Desde el primero hasta cierta clase. Entonces, hasta acá tenemos un dato acumulado, es decir, hay una persona que tiene 0 hermanos. Hasta acá tenemos 1 más 2, 3 datos acumulados, es decir, hay 3 personas que tienen 0 o un hermano. Y así sucesivamente vamos a tener hasta acá acumulado 1 más 2 más 4, 7 datos, 1 más 2 más 4 más 2, 9 datos y finalmente los datos correspondientes a la muestra, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual, vamos a establecer primero el concepto de frecuencia relativa, correspondía a la razón entre la frecuencia absoluta y la cantidad total de datos. En este caso vamos a tener un dato que correspondía a 0 hermanos de un total de 10, es decir, 1 partido en 10, que en forma decimal sería 0,1. Pero como me piden porcentual, lo vamos a multiplicar por 100, lo que corresponde al 10%. Multiplicamos por 100 luego la división. De la misma forma, acá tenemos dos datos de un total de 10, lo que me daría por resultado 0,2, que en forma porcentual, al multiplicarlo por 100, corresponde al 20%. Acá tendríamos 4 datos de un total de 10, que sería 4 partido en 10, 0,4, lo que me lleva a un 40%. Dos datos de un total de 10, que me llevaría a 0,2, es decir, tenemos un 20%. Y finalmente tenemos un dato de un total de 10, que corresponde a 0,1, lo que me lleva finalmente al 10% de los datos. La última columna corresponde a la frecuencia relativa acumulada porcentual, es decir, qué porcentaje vamos acumulando desde el primer dato, pasando por el segundo, por el tercero, hasta el último. Entonces, hasta aquí nos podemos fijar. Tenemos el 10% de los datos acumulados. Acá tenemos 10, acá tenemos 20%, por lo tanto en total tendríamos el 30% de los datos acumulados. Acá tenemos 10, 20, 40, 70%, más el 20%, tendríamos el 90% y finalmente el 100% de los datos acumulados. Esto entonces corresponde a un ejemplo de una tabla de datos no agrupados. Podemos interpretar algunas cosas como por ejemplo, podemos establecer que el 20% de la persona encuestada, tenía un hermano. O también podríamos ver acá, en este caso, que el 70% de las personas encuestadas tenía una cantidad menor o igual a 2 hermanos. Por ejemplo, una de las interpretaciones. Ahora bien, también puede ser que trabajemos con una tabla de frecuencias con datos agrupados. Estos generalmente se utilizan cuando la cantidad de datos es muy grande, ¿ya? O bien también cuando la variable es cuantitativa continua. En este caso vamos a establecer como ejemplo las estaturas agrupadas en intervalos de un grupo de 50 personas, medidas en centímetros.
Ya dijimos anteriormente en el ejemplo que esta corresponde a una variable continua, porque yo no puedo establecer que después de 140 centímetros venga obligatoriamente 141 centímetros, ya que si contáramos con una herramienta para medir con mayor exactitud, podría encontrar milímetros y así sucesivamente establecer unidades de medida aún más exactas. El problema que tenemos en este caso es que si bien me dice que hay 5 personas, porque acá tenemos la frecuencia, 5 personas de estas 50 que miden entre 140 y 150 centímetros, no puedo establecer cuáles son exactamente las medidas de esas 5 personas. Entonces tenemos que buscar un dato representativo. Ese dato representativo se llama marca de clase y corresponde al punto medio entre el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. En este caso, o bien el promedio entre los límites del intervalo 140 y 150 sería 145 centímetros. Entre 150 y 160, 155 centímetros. 160 y 170, 165. Y entre 170 y 180, 175. Estos datos que acabamos de encontrar van a ser los datos representativos de cada una de las clases o de cada intervalo. Por tanto, vamos a trabajar con ellos cuando trabajemos más adelante, por ejemplo, con medidas de tendencia central, con la moda, la mediana, la media aritmética, entre otras. Por otra parte, hay que considerar que en el intervalo, si ustedes se dan cuenta, están expresados con corchetes. Un corchete hacia adentro y un corchete hacia afuera. Este corchete hacia adentro quiere decir que el dato 140 está incluido en este intervalo, pero el 150 no está incluido en este intervalo. Por lo tanto, en el siguiente, el 150 está incluido y el 160 está incluido. El 160 no está incluido y el 170 no está incluido. Y finalmente, acá, si bien no está cerrado porque no pusimos los datos reales, cuando cierro el último intervalo, del 170 al 180, acá yo ya puedo considerar el último intervalo como cerrado. Por tanto, podría decir que el último dato considerado es hasta el 180. Lo demás actúa de la misma forma. La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada relativa porcentual. De esta forma entonces vamos a tener que en total la suma de las frecuencias me da 50 datos que debe coincidir con la cantidad de personas encuestadas. Por lo tanto, vamos a tener 5 datos acumulados hasta ahí. Acá tendríamos 25 datos acumulados. Hasta acá tendríamos 40 datos acumulados. Y hasta acá tendríamos los 50 datos acumulados, que coincide claramente entonces con el total de datos que contiene la muestra. Frecuencia relativa porcentual. Acá tenemos 5, que es la frecuencia absoluta con respecto a los 50, 20 con respecto a los 50, 15 de 50 y 10 de 50. En términos decimales tendríamos entonces 0,1 porcentualmente 10%. Acá tendríamos, acá era 25, que sería 0,5, términos porcentuales 50%. Acá tendríamos 0,3, términos porcentuales 30%. Y acá tendríamos 0,2 en términos porcentuales 20%, que sumado todo eso me debería dar 100%. Y la acumulación de los datos, entonces tendríamos 10% acumulado hasta el primer intervalo, 60% de los datos acumulados hasta el segundo intervalo, 90% de los datos acumulados hasta el tercer intervalo y el 100% de los datos acumulados hasta el último intervalo. Tal como en otro caso, podríamos acá hacer algunas interpretaciones y podríamos decir, por ejemplo, que el 50% de los datos se encuentra en estaturas entre 150, incluido el 150, hasta el 160, sin incluir el 160. O bien podríamos decir que el 90% de los datos tiene una estatura menor que 170. ¿Por qué dije menor? Porque hasta este intervalo el 170 no está incluido. ¿Ya?
Bueno, muchachos y muchachas, espero que le haya sido de ayuda este pequeño video y estaremos al tanto de todas sus dudas en el horario correspondiente. Muy bien.